Buenas noches, mi nombre es Yuli Paulina Muñoz Montero. En este momento quiero dar a conocer la actividad 6. La actividad 6 de discapacidad intelectual, del tema discapacidad intelectual. Dentro de las investigaciones tenemos algunas concepciones en cuanto a este tema, las cuales son a nivel social, por su exclusión o dificultad de llevar una participación social igual a la de otras personas. Eso pues lo podemos evidenciar al observar los comportamientos que tenemos los seres humanos en diferentes situaciones y actividades de nuestra cotidianidad. Clínico, basado en el modelo médico más centrado en aspectos orgánicos, herencia y patología que en las repercusiones sociales. Intelectual, basado en la investigación sobre modelos teóricos y de evaluación de funcionamiento intelectual. En el inicio de la era del diagnóstico, con base a los criterios diagnósticos, es la combinación de los tres ámbitos anteriores. Dentro de la definición de la discapacidad intelectual surgen controversias y la discusión verbal sobre si el peso fundamental recae en los aspectos de funcionalidad o conducta adaptativa o sobre una condición de salud con base en una alteración del neurodesarrollo. Dentro de esta definición está se puede decir que pues durante el tiempo que se han realizado diferentes investigaciones con relación a este tema, pues han ido avanzando en cuanto a la terminología del tema, ¿no? Entonces podemos ver a continuación algunas teorías, como por ejemplo en 1959 Herbert dice que el retraso mental, funcionamiento intelectual general por debajo de la media, traducido del inglés subupper rate del inicio de la infancia, incluye trastorno en uno o más maduración, aprendizaje o ajuste social. En 1952, la DSM, denominación de síndrome cerebral crónico con deficiencia mental y deficiente mental. En 1961, Herbert modifica la anterior y añade que está relacionada con la conducta adaptativa. En 1968, la DSM-2 cambia la denominación de retraso mental y exige un funcionamiento intelectual general subnormal. Se origina en el periodo de desarrollo y se asocia con alteración del aprendizaje, ajuste social o maduración en ambas. En 1973 y 1983, Crossman la define como retraso mental, funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, coexistiendo con déficits en la conducta adaptativa y manifestándose en el periodo del desarrollo. En 1980, la DSM-3, igual que la definición del DSM-2, pero especifica que debe acontecer antes de los 18 años y se introduce en el término de conducta adaptativa. Para 1992, Lukács especifica las áreas de conducta adaptativa alteradas: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad,
autodirección, normas de salud y seguridad, funcionalidad académica, ocio y trabajo. En 1987, la DSM-3 especifica que la alteración intelectual y de conducta adaptativa debe ser significativa. 2002, Lukács. En el 2002, la AAIDD continúa denominando retraso mental y exige que para el diagnóstico cumpla tanto limitaciones en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Propone el cambio a discapacidad intelectual. Aquí miramos que hay un avance significativo. En el 2010, por Schadlow, establece el nombre de discapacidad intelectual y establece la necesidad de tener diferencias significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. En el 2013, la DSM-5 asume la determinación de la denominación de discapacidad intelectual, trastorno de desarrollo intelectual, y mantiene la diferencia en inteligencia y conducta adaptativa. Los tipos de discapacidad intelectual se dividen o se clasifican mejor en los siguientes: discapacidad intelectual ligera o leve, presenta un coeficiente intelectual entre el 55 y 70. Aquí podemos observar que dentro de esta discapacidad intelectual no se requiere del apoyo permanente no requieren del apoyo permanente para realizar pues sus actividades diarias. Luego continuamos con la discapacidad moderada, discapacidad intelectual moderada, presenta un coeficiente entre el 35 y 70%, y como la anterior, pueden realizar actividades como de autocuidado, tienen autonomía, pero sí requieren un cierto apoyo para desarrollar algunas de estas actividades. La discapacidad intelectual grave presenta un coeficiente intelectual entre el 20 y el 25, 20 y el 35, pues tiene la necesidad de apoyos para el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria, y requiere también de una supervisión continua. Y tenemos la discapacidad intelectual profunda, que es el grado más elevado, presenta un coeficiente intelectual inferior a 20, y aquí presenta pues la necesidad de apoyo de manera constante, limitándose las posibilidades de contar con cierta autonomía en su desarrollo vital. Tendrán una alta dependencia para realizar la mayor parte de las actividades de la vida diaria. Dentro de esta discapacidad intelectual, pues tenemos como referencia algunos niños y niñas que presentan pues ciertos trastornos y dificultades dentro de su aprendizaje, los cuales requieren un acompañamiento permanente para poder lograr desarrollar pues algunas de las actividades, y tener la oportunidad de vincularse a los diferentes entornos que se requiera, pero sí con el apoyo permanente y constante. Esto es dentro de la actividad 6 relacionada con la discapacidad intelectual. Muchas gracias.